Muy bien, tengas todos un bendecido sábado. May all have a blessed Sabbath. ¿Cuántos se sienten felices de estar en la casa de nuestro Dios? How many of you are happy to be in the house of the Lord today? El sermón de esta mañana ah, es del hijo pródigo restaurado. The title of this morning's sermon is The Prodigal Son Has Returned, I believe. Is that what it is? Has been restored. Pero antes de iniciar el sermón, les invito a que con mucha reverencia inclinemos el rostro, vamos a orar. But before we start, I would like to ask that we bow our heads in reverence for prayer. Querido Dios que moras en lo alto de los cielos, Señor, alabado y glorificado es tu santo y precioso nombre. En las horas de esta preciosa mañana, Señor, antes de abrir la palabra que tú nos dejaste, Señor, queremos abrir nuestros corazones de par en par, Señor, para que tu palabra, Señor, sea introducida dentro de nuestros corazones, Padre, y que podamos, de que algo nos sirva este sermón, Señor, lo podemos utilizar en nuestras vidas diarias, Padre. Tal vez nosotros nos hemos alejado, Señor, de tu presencia, pero esperando, Señor, que en esta mañana tú seas con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, el verso de hoy está en Lucas 15, del 11 al 14. Today's verse is found in Luke 15, 11 to 14. En el verso 11 dice, Jesús siguió contando, un hombre tenía 2 hijos. And Jesus is saying here, a certain man had 2 sons. ¿A quién le estaba contando Jesús esta parábola? And so Jesus is saying this. Creo que aquí hay muchos que sabemos, ¿verdad?, el sermón del hijo pródigo. I think a lot of us here know the story of the prodigal son. Pero aquí Jesús nos da una gran enseñanza porque había muchos escribas y fariseos que no les gustaba que Jesús conviviera con los pecadores y con los cobradores de impuestos, ¿verdad? But we know the story, and we know that Jesus was telling the story because in that time there were a lot of Pharisees and Sadducees who were A los cobradores de impuestos. they were collectors of money. Aquí esta parábola nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Que para Dios, Él nos ama a todos. This is a great teaching for us because God loves all of us. Él nos sigue diciendo en el verso 12, dice, el menor le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2, porque él tenía 2 hijos. And it goes on to say in verse 12, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falls to me. And so he divided them, and we know that he has 2 sons. Nos sigue diciendo, no muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. And it goes on to say, verse 13, and not many days after, the younger son gathered all together, journeyed to a far country, and there wasted his possessions with prodigal living. ¿Verdad? El hijo menor, para él pedir la herencia que le correspondía, For the, tal vez no era un agrado a nuestro Dios. for that younger son, asking for the money that apparently he was going to get wasn't something that was looked upon great as good thing in the eyes of God. Porque en esos tiempos, cuando un padre decidía dejar una herencia, es porque el padre ya no existía, ya había muerto. Because we know that usually if
father's going to leave money for his sons, it's because it's for later on in life when he's no longer around. ¿Verdad? Pero ¿cómo es posible de que el hijo menor, aún estando vivo su padre, él se le ocurrió pedir la herencia que a él le correspondía? But how come it is that this younger son felt the desire to ask his father for the money when his father was still around? ¿Qué herencias, que él pedía la parte que le correspondía cuando él tal vez no había ayudado a conseguir esa herencia? How could he have inherited that money just because he was the younger son? Does that make sense? ¿Verdad? A mí me puso mucho a reflexionar esta parábola que nuestro Señor Jesús había contado a los fariseos. And this has touched me, and he's thought about the story of Jesus and the Pharisees. Porque a nosotros también, que al igual que al hijo pródigo se nos ha dado una gran herencia. Because God has also given us an inheritance. Para mí, la gran herencia que Dios nos ha dado ha sido la vida. For me, the great inheritance that God has left for us is life. Nos preguntamos ahora nosotros, ¿seremos como el hijo pródigo? We ask ourselves, will we be like the prodigal son? ¿Qué estaremos haciendo con la herencia que nuestro Dios nos ha dado? What are we doing with the inheritance that God is giving us? ¿Verdad? Cuando nosotros pedimos a Dios por salud, When we ask God for health, good health, ¿para qué queremos salud, verdad, si no lo vamos a utilizar para ayudar a otros? why do we ask for good health? Are we using it to help others? Pedimos riquezas, Are we asking for riches? si no lo vamos a utilizar para ayudar a nuestros hermanos. If we're asking for riches, are we using them to help others? Nuestro Dios nos ha dado talentos. God has given us talents. Nuestros talentos los hemos enterrado, ahorita los tenemos en algún rincón, Do we have our talents hidden or buried or stuffed in a corner? ¿verdad? Hay veces nuestra salud solo utilizamos para hacer mal a otra persona. Sometimes we use these things to do bad to others. ¿Verdad? Nuestro Dios es tan amoroso con nosotros But is it true that God is loving with us? que al igual que el padre que había repartido la herencia entre sus dos hijos, Just like the father that had separated his inheritance for his two sons, y el hijo no lo había sabido aprovechar, porque aquí nos dice que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Está en el capítulo 14. and just as it says in verse 14, the younger son, he wasted his possessions with prodigal living. ¿Verdad? Nosotros como padres que tenemos hijos, Sometimes parents or husbands and wives, they want children. a veces nuestros niños nos piden cosas, Sometimes their children ask for things, nosotros se lo damos. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos. and we give them what they're asking because we love our children. Yo recuerdo cuando me vine la segunda vez de Chiapas para acá, para Estados Unidos. I remember when I came the second time from Chiapas to the U.S., Me acuerdo que mi papá sentía una alegría que yo me venía para acá porque podía prosperar. and I remember my father being so happy because I was coming this way because he could prosper. Pero a la misma vez él también sentía una gran tristeza. But he also felt great sadness. Yo le hice una promesa a él que solo iba a venir por 3 años. And I made a promise to him that I was only going to come for 3 years. ¿Y qué pasó con eso? And what happened with that? Me olvidé de la promesa que yo le había hecho a mi padre. I had forgotten the promise that I made to my father. Yo cuando hablaba para México con mi mamá, When I would call back home to speak with my mom, yo le decía, quiero hablar con mi papá. I'd say, I'd like to speak with my father.
Pero él no quería hablar conmigo porque él le daba mucha tristeza. But he didn't want to speak with me because it gave him great sadness. Yo pienso que mi papá le va a dar tristeza porque yo no cumplí lo que le había prometido. I think my father was saddened mostly because I hadn't kept my word. ¿Verdad? Nosotros a veces prometemos cosas y no cumplimos. Sometimes, is it true that we say we're going to do something but then don't follow through with it? Lamentablemente, hay veces cuando nosotros volvemos, nuestros padres ya no existen. And sometimes, sadly, we go back and our parents are no longer there. Es una tristeza, ¿verdad? Que nosotros perdimos a nuestros padres terrenales que nuestro Dios nos dio. And it's really sad that we lose our earthly parents that God has given us. Pero es más lamentable ver cómo estamos desperdiciando nuestro regalo que nuestro Dios nos ha dado, nuestra herencia. But worse is what that we are losing what the inheritance that God has given us. Tal vez para el hijo pródigo irse a malgastar lo que su padre le había dado, para él era como algo normal. Maybe for that younger son who took his inheritance and wasted it, he thought that it was maybe he thought that it was something that was normal. Porque a él se le había metido una idea de buscar algo que él no necesitaba. Because an idea came to him that he wanted to use that money for things that he maybe didn't need. ¿Verdad? ¿Qué nos hace falta cuando nosotros somos pequeños, estamos con nuestros padres, no nos preocupamos por nada? How does it feel when we're younger and we're with our parents and we don't really need much because they're taking care of us? Nuestros padres, ellos ven cuando nuestros zapatos están viejos, ellos nos compran un par nuevo, ¿verdad? And when our parents see that our shoes are old with holes, they buy new ones for us because they know that we need them. Y aún así, este hijo pródigo se había olvidado y él quería como ser mejor que el padre. And even so, the prodigal son, he didn't think like that. ¿Verdad? Nosotros con nuestras vidas pensamos que todo el tiempo vamos a estar jóvenes, Sometimes we think that we're always going to be young. que todo el tiempo vamos a tener salud. We're always going to have good health. Lamentablemente cuando viene una enfermedad a nuestras vidas, And then suddenly we have something happen in our lives. Something happens to our health. entonces pensamos en volver, So then we think about returning. pero a veces ya no es tan fácil porque no podemos tal vez salir de nuestras casas, But it's not always easy because we can't always leave our houses. ¿verdad? Aquí en el verso 15 dice, y entonces cuando había venido una gran hambre, y fue y se juntó con un ciudadano de esas tierras que lo envió a cuidar cerdos. And then it says in verse 15, or is it 16, and he would gladly have filled his stomach with the pods that the swine ate. ¿Verdad? Dice, y deseaba llenar su estómago en las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba nada. But no one gave him anything. ¿Verdad? Hasta dónde había llegado este hijo cuando él tenía todo en la casa de su padre, ahora estaba mendigando la comida de los cerdos. He had everything he needed when he was at home. And where did he end up? Saben que las algarrobas, yo me puse a estudiar y eran como unas frutas que daban unos árboles. Algarrobas. Algarrobas, I guess it's a fruit. He started studying about a fruit and the trees. ¿Verdad? Cuando en la casa de su padre él comía pan, And at his father's house, he'd
probably eaten bread. No solo, tal vez no era tan malo comer las algarrobas, ¿verdad? Pero ahí tocó un punto final en que él se dio cuenta que había hecho de su vida. He came to a point where he started thinking about what he had done with his life. He thought about what food he had eaten at home. ¿Verdad? A veces nosotros tenemos que llegar a tocar fondo qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas para darnos cuenta qué tan perdidos estamos. Sometimes we reflect on that in the deepness of our souls and try to figure out what it is that we're doing, how we got to that point. El verso 17 dice, y al fin volvió en sí y pensó. And what verse was that? El 17. In verse 17 it says, but when he came to himself, he said, how many of my fathers hired? I don't think we got to that one yet. Nos sigue diciendo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? So he came to himself and he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? No solo padecía de hambre, sino que también ya todo lo que traía de sus ropas, yo pienso que ya estaban rasgadas de tanto vagar por la ciudad donde él se había ido. I don't think he was only thinking about the food. He was probably thinking about even his clothing and the state of it and how he got to where he was. El olor que este hijo pródigo había agarrado al estar manteniendo a los cerdos. Probably the stench from the pigs, going through the city and making it to the pigs, probably wasn't a very good smell. Pero él tomó dice, pensó, ¿verdad? Pensó en su padre. And he thought of his father. ¿Verdad? Yo esta reflexión los quiero más que nada compartir con los jóvenes que están aquí en nuestras iglesias, que no se alejen de la casa de nuestro Padre. And I want to speak directly to the youth of our church. Don't lose sight and don't leave the house of your Father, our Father. Por más dura que nosotros pensamos que es estar en la casa de nuestro Padre, Sometimes it's difficult to be in the house of our Father. no nos alejemos, porque si nuestro Padre nos puso una regla, If our parents give us a rule, es porque nos ama y nos quiere proteger, it's because they love us and they want to protect us. ¿verdad? Porque a veces, tanto en la iglesia como en la casa, nosotros como padres tenemos reglas. Because like even here at church, as well as at home, we have rules. ¿A quién le gusta que nuestros hijos sufran? Who here likes to see our children suffer? Yo estaba muy feliz porque había practicado con Leo. I was excited because I had talked to Leo. Yo le quería preguntar a mi hijo qué él sentía al estar conmigo, And I asked him how he felt being with me. pero lamentablemente él no pudo estar hoy. And sadly, he couldn't be with us today. Pero nosotros tenemos aquí a muchos niños que están creciendo. But there are a lot of our children that are growing. Estos niños, al estar con sus padres, yo pienso que ellos se sienten felices, I think that the children that are with their parents are happy. tanto como los padres también se sienten felices al estar con sus hijos. And I think likewise, the parents are happy with their children. Yo me pongo en el lugar del padre del hijo pródigo. But sometimes I put myself in the shoes of the father of the prodigal son. A pesar de que él demostró su amor por su hijo al darle la herencia, Even though he showed his love for his son, the prodigal son, he still asked for his inheritance. él se sentía triste porque aquí en la lectura nos dice que se había ido el hijo lejos y que el padre ya no sabía del hijo. And so he was sad. It says here that
the son went far away, and his father was probably wondering how he was doing, where he was. Ahora comprendo cuál era la tristeza que mi papá sentía cuando yo le marcaba para Chiapas y quería hablar con él. And now I know what the feeling is like, just like my dad when I would call back home, and I'm sure he was pretty sad. Yo creo que él no solo tenía la necesidad de hablar conmigo, sino que tenía la necesidad de abrazarme. I don't think that my dad had necessarily the need to talk to me, but he had the need to hug me. Ahora cuando yo paso por problemas, me gustaría que mi padre estuviera vivo y él me pudiera dar un consejo. Now I think, when I'm going through something, how I would long to have my father here to hug me or me hug him. Yo esto quiero decirle a los jóvenes que respeten a sus padres y que los valoren mucho. So I want to speak to the youth again and to remind them to respect their parents and to love them. Y tanto como los padres, les invito a que enseñemos cosas buenas a nuestros hijos. And to the parents, to teach your children good things. Que seamos padres, no solo padres, sino que seamos amigos para nuestros hijos. Not just parents, but be a friend to your children. Nuestros niños a veces no necesitan de cosas, sino que necesitan del amor de un padre. Sometimes children don't need things, they need love from parents. Para mí a veces vale más darle un abrazo y un beso a mis hijos. To me, it's worth more to give a hug and a kiss to my children. Decirle cuánto los quiero y los amo, And to tell them how much I love them and want them with me. que darle tal vez cosas que tal vez ellos no ocupan. Rather than to give them things that they probably don't need to use. ¿Verdad? Pero aquí en el verso 17 dice, y al fin volvió en sí y pensó, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Y me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. And in verse 17 and 18, again it says, when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger? I will arise and go to my father, and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. ¿Verdad? Este hijo al fin pensó, ¿verdad?, en volver a la casa de su padre. Finally, this son decided to return home to his father. ¿Qué hubiera pasado si el hijo no hubiera pensado en volver a la casa de su padre? What could have happened to him if he hadn't gotten to the point to think about his father and going back? What would happen? ¿Verdad? Porque él, al pedir la herencia, él es como que hubiera deseado la muerte de su padre. Him asking for the inheritance is almost like him hoping for his father to die. ¿Qué hubiera pasado si en el transcurso cuando él estaba vagando por ahí su padre se había muerto? What would have happened if as he was going around and scrounging around, and his father would have died? What would he have done? ¿A qué casa iba a volver él si su padre ya no hubiese existido? He would have gone back home to see that his house was no longer there. ¿Con quién iba a contar él en que le iban a volver a dar pan que le hacía falta? Who was then going to give him the bread that he needed? Así que, queridos jóvenes, no se alejen de la casa de nuestro Dios, sigan hacia adelante. So, dear young people, don't go far from the house of your father. Stay and continue on. Aquí en el verso 19 nos dice que el hijo dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. In verse 19 it says, I'm no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. ¿Verdad? El
los jornaleros tal vez tenían mejor vida de lo que él estaba pasando al mantener cerdos. So, the hired servants probably had a better life than him. ¿Por qué? Porque tenían pan en abundancia. They had abundant bread. Tenían protección del dueño de la herencia. They had protection by their owner. ¿Verdad? A veces nosotros como jóvenes, porque yo también ahorita ya soy padre de familia, pero cuando yo estaba joven yo quería disfrutar de las cosas del mundo. Like me, when I was younger, now I have children of my own, but when I was younger, I wanted to enjoy the things the world offered. Yo he estado fuera de casa de mis padres probablemente 20 años, I've been out of my father's home for maybe about 20 years now. pero fíjense que todo ese tiempo ha sido como fue el hijo pródigo, he desperdiciado todo ese tiempo. But during all of that time, I felt like the prodigal son. Yo me pongo a pensar y digo, yo no tengo nada, Thinking I don't have anything. pero a la misma vez le doy gracias a Dios porque Él aún me tiene con vida y con salud. But I'm thankful to God because He still keeps me with life and good health. Cuando uno tiene vida y salud, debemos dedicarlo a nuestro Dios. When we have life and health, we should dedicate ourselves to God. No enterremos los talentos que nuestro Dios nos ha dado. Don't bury the talents that God has given us. Animémonos unos a otros. Encourage one another. Como les estaba diciendo, enseñemos a nuestros hijos. Like I was saying, teach our children. No sabemos cuándo nos vamos a ir de esa tierra. We don't know when our time will end on earth. La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la palabra de nuestro Dios. And the greatest inheritance that we could leave for our children is the Word of God. ¿Verdad? Right? En esta mañana yo quisiera animarlos, ¿verdad? Y si aún los que estamos aquí presentes tenemos a nuestros padres, los respetemos. I want to encourage everyone here this morning, if we still have our parents, to talk with them. Les traigo un texto más en la Biblia que se encuentra en Filipenses, que es el capítulo 1 y el versículo 21. Philippians 1:21. He'd like to share a Bible verse, and you can all probably flip to it as well. Y nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. ¿Verdad? Qué bonito sería nosotros vivir para Cristo y ir a descansarnos, pero con una gran esperanza. How wonderful will it be to live for Christ and die with hope. Yo con estos pensamientos los quiero invitar a reflexionar. With these thoughts, I'd like to ask you to reflect. No desperdiciemos nuestras vidas en cosas del mundo, Don't waste your life on things of the world, sino que lo dediquemos a la vida de nuestro Dios, dedicate them to God, para que el día cuando Él venga, ¿verdad? Nosotros hemos de recibirlo preparados, so that when the day He comes, we can receive Him by being ready. ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo? How many of you want to go to heaven? Amen. ¿Verdad? Los invito a ponernos de pie. Vamos a terminar con una oración. I'd like to ask you to stand, and we're going to end with prayer. Oremos. Let's pray. Querido Dios y Padre que moras en lo alto de los cielos, Señor, alabado y glorificado es tu santo y precioso nombre. En las horas de esta preciosa mañana, Señor, aquí un grupo de tus hijos, Señor, estuvo presente, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Señor. Esperando, Padre, que tú mores en los corazones de cada uno de mis hermanos. Que sea como un pan espiritual, Señor,
que tengamos que comer todos los días, que te busquemos a ti en oración, Padre, que no nos alejemos de tu presencia, Señor, porque no queremos andar mendigando de pan. Tal vez no es pan que nos va a llenar el corazón, ¿verdad? Pero nos va a llenar del poder de tu Espíritu Santo, Padre. Bendícenos, Señor. No nos abandones, Padre. Somos tus hijos. Somos pequeños ante tu presencia, Señor, porque tú nos amas tanto que a veces nos das la libertad, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos qué hacemos con nuestras vidas. Hasta que no nos pase algo, Señor, nosotros nunca vamos a pensar en volver a tus brazos. En esta mañana, Señor, que tú bendigas a mis hermanos en el transcurso de esta semana, que tú seas con ellos, que ellos te busquen también a ti, así como el hijo pródigo buscó de su padre, Señor. Ayúdanos, Padre. Oramos estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén.